Científicos descubren lo que existía antes del Big Bang. Cuando pensamos en cómo fue el origen de todo, vienen a nuestra mente diversas teorías. Una de las más conocidas es la teoría del Big Bang. La ciencia actual cree y afirma que el universo en el que vivimos nació mediante una gran explosión inicial Big Bang, hace unos 13.700 millones de años, cuando aún no había estrellas ni galaxias, cuando el universo empezaba a hacerse material. Sin embargo, este descubrimiento no evita que nos sigamos haciendo preguntas, como qué había antes del gran estallido. Para comprender cómo se formó el universo, los científicos combinaron modelos matemáticos y observaciones, y desarrollaron teorías viables que expliquen la evolución del cosmos. Pero entonces, ¿hay alguna teoría de lo que existía antes del Big Bang? ¿Y en qué consisten estas teorías que desarrollaron los científicos? Bienvenidos a nuestro canal, prepara tu bebida favorita y ajusta tu cinturón, porque hoy estaremos analizando lo que los científicos descubrieron que existía antes del Big Bang. Sin más rodeos ni preámbulos, despeguemos en 3, 2, 1. El Big Bang explica la evolución del universo. Los astrónomos lo explican como la idea de que el universo comenzó como un solo punto, luego se expandió y se estiró para crecer tanto como lo es ahora. Y todavía se está extendiendo. El universo desde el origen hasta el presente ha crecido de forma continua. En su evolución se formaron primero las partículas subatómicas, los núcleos atómicos y después se empezaron a formar los primeros grumos de materia. Por evolución se forman estrellas y galaxias y desde el Big Bang hasta la época actual, el universo no ha dejado de expandirse. El universo observable no es más que el 10% de toda la materia del universo. La teoría del Big Bang, que se basa en las ecuaciones de la relatividad general clásica, indica una singularidad en el origen del tiempo cósmico. Sin embargo, las teorías físicas de la relatividad general y la mecánica cuántica, tal como se encuentran actualmente realizando, no son aplicables antes de la época de Planck, que es el periodo más antiguo en el tiempo de la historia del universo, y corregir esto requeriría el desarrollo de un tratamiento incorrecto a la gravedad cuántica. Ciertos tratamientos de gravedad cuántica implican que el tiempo mismo podría ser una actividad emergente, lo que lleva a algunos físicos a concluir que el tiempo no existía antes del Big Bang, mientras que otros están abriendo la posibilidad de que el tiempo precede al Big Bang. De hecho, tenemos una idea bastante buena de lo que podría haber sucedido antes del Big Bang, lo que nos lleva a la pregunta: ¿qué fue lo que provocó el Big Bang o qué es lo que existía antes del Big Bang? En sus orígenes, el universo estaba formado por partículas diminutas y calientes, mezcladas con luz y energía. No se parecía en nada a lo que vemos ahora. A medida que todo eso se fue expandiendo y fue ocupando más espacio, el universo se empezó a enfriar. Las pequeñas partículas se agruparon y formaron los átomos. Después, esos átomos se agruparon. Luego de muchísimo tiempo, los átomos se juntaron para formar las estrellas y las galaxias. Las primeras estrellas crearon átomos y grupos de átomos más grandes. De ahí nacieron más estrellas. Al mismo tiempo, las galaxias se chocaban y agrupaban unas con otras. A medida que nacían nuevas estrellas y morían otras, se formaban cosas como asteroides, cometas, planetas y agujeros negros. Aproximadamente 10 a 35 segundos después del tiempo de Planck, o cronón, término asignado en 1926 por Robert Levy, es una unidad de tiempo, considerada como el intervalo temporal más pequeño que puede ser medido. Se denota mediante el símbolo TP. En cosmología, el tiempo de Planck representa el instante de tiempo más pequeño en el que las leyes de la física podrían ser utilizadas para estudiar la naturaleza y evolución del universo. Se determina como combinación de otras constantes físicas. La época de Planck es el periodo más antiguo en el tiempo y en la historia del universo, y corregir esto requeriría el desarrollo de un tratamiento incorrecto, la gravedad cuántica. Ciertos tratamientos de gravedad cuántica implican que el tiempo mismo podría ser una propiedad emergente, lo que lleva a algunos físicos a concluir que el tiempo no existía antes del Big Bang, mientras que otros se están abriendo a la posibilidad de que el tiempo precede al Big Bang. De hecho, tenemos una idea bastante buena de lo que podría haber sucedido antes del Big Bang. Es casi que seguro de que el universo no explotó desde un punto singular. Ahora cubrimos ese concepto erróneo recientemente. En estos días, la descripción mejor aceptada del tiempo anterior al Big Bang es la teoría de la inflación. La idea es que la energía atrapada en el campo llamado inflatón provocó una expansión exponencial del espacio. Este fue el Bang en el Big Bang. De hecho, nuestro universo no es más que una burbuja entre innumerables otras en un universo mayor que se infla eternamente. La inflación cósmica, si realmente sucedió, fue impulsada por el campo inflatón, que tenía la extraña propiedad de contener 1 tonelada de energía, incluso en ausencia de partículas. Tenía una energía de vacío distintas de cero. Antes de hacer predicciones reales sobre el comportamiento de un universo inflado, probablemente deberíamos saber más sobre el campo que le impulsa. Para empezar, necesita un tipo particular de campo para causar inflación, algo llamado campo field. Este en realidad es el tipo más simple de campo cuántico porque se describe con un solo número, un field. Los campos cuánticos pueden contener energía sin tener partículas. Lo hacen a través de un proceso llamado autointeracción.
Pueden pensar en un campo con una alta intensidad de campo, como si estuviera lleno de partículas virtuales. Estas son vibraciones efímeras en el campo que están constantemente tirando el campo, mientras el campo tira de ellas. Esta autointeracción le da al campo algo de energía potencial. Es energía potencial porque el campo preferiría reconfigurarse en un estado de menor energía, en cuyo caso es energía almacenada que se convertiría en otra forma, por ejemplo, en partículas reales. Al terminar la inflación, los componentes materiales del universo quedaron en la forma de un plasma de quarks gluones, en donde todas las partes que lo formaban estaban en movimiento en forma relativista. Con el crecimiento en tamaño del universo, la temperatura descendió y debido a un cambio a un desconocido denominado bariogénesis, los quarks y los gluones se combinaron en bariones, tales como el protón y el neutrón, produciendo de alguna manera la asimetría observada actualmente entre la materia y la antimateria. Las temperaturas aún más bajas condujeron a nuevos cambios de fase, que rompieron la simetría, así que les dieron su forma actual a las fuerzas fundamentales de la física y a las partículas elementales. Más tarde, protones y neutrones se combinaron para formar los núcleos de deuterio y de helio, en un proceso llamado nucleosíntesis primordial. Al enfriarse el universo, la materia gradualmente dejó de moverse de forma relativista y su densidad de energía comenzó a dominar gravitacionalmente sobre la radiación. Pasados 300.000 años, los electrones y los núcleos se combinaron para formar los átomos, mayoritariamente de hidrógeno. Por eso la radiación se desacopló de los átomos y continuó por el espacio prácticamente sin obstáculos. Esta es la radiación de fondo de microondas. Así es más o menos como se originó el universo. Por eso la radiación se desacopló de los átomos y continuó por el espacio prácticamente sin obstáculos. Debido a que creció muchísimo y trajo grandes resultados, algunas personas lo llaman Big Bang, gran explosión, pero tal vez un mejor nombre sería expansión total. ¿Qué opinas? Se cree que el Big Bang comenzó con una singularidad espacio-temporal, un fenómeno en donde se rompen las leyes normales de la física. Las singularidades son sumamente extrañas y nuestra comprensión de ellas es limitada. La inflación cósmica es un conjunto de propuestas en el marco de la física teórica para explicar la expansión ultra rápida del universo en los instantes iniciales y resolver el llamado problema del horizonte. Fue la primera propuesta hecha por el físico y cosmólogo estadounidense Alan Guth en 1981, e independientemente Andrei Linde, Andrea Albrecht, junto con Paul Steinhardt, le dieron su forma moderna. Aunque el mecanismo responsable detallado de la física de partículas para la inflación se desconoce, la imagen básica proporciona un número de predicciones que se han confirmado por pruebas observacionales. La inflación es actualmente considerada como parte del modelo cosmológico estándar de Big Bang caliente, una actualización de la teoría antigua que de todos modos tiene la misma idea principal. La partícula elemental o campo hipotético que se piensa que es responsable de la inflación es llamada inflatón, que tenía la extraña propiedad de contener una tonelada de energía incluso en ausencia de partículas, y tenía una energía de vacío distintas de cero. La inflación sugiere que hubo un periodo de expansión exponencial en el universo muy preprimigenial. La expansión es exponencial porque la distancia entre dos observadores fijos se incrementa exponencialmente, debido a la métrica de expansión del universo. Un espacio-tiempo con esta propiedad es llamado un espacio de Sitter. Las condiciones físicas desde un momento hasta el siguiente son estables. La tasa de expansión, dada por la constante de Hubble, es casi constante, lo que lleva a altos niveles de simetría. La inflación es a menudo conocida como un periodo de expansión acelerada porque la distancia entre dos observadores fijos se incrementa a una tasa acelerante cuando se mueven alejándose. Sin embargo, esto no significa que el parámetro de Hubble se esté incrementando. El 17 de marzo de 2014, los astrofísicos del BICEP-2 anunciaron la presunta detección de ondas gravitacionales inflacionarias al observar modos B en la polarización del fondo cósmico de microondas. Los modos B en el fondo cósmico de microondas podrían ser debidos a la teoría de la inflación de Guth y para el Big Bang. La inflación resuelve varios problemas en la cosmología del Big Bang que fueron señalados en 1970. Estos problemas vienen de la observación que para parecerse a cómo es el universo hoy, el universo tendría que haber empezado de unas condiciones iniciales especiales, o muy puestas a punto cerca del Big Bang. La inflación resuelve estos problemas proporcionando un mecanismo dinámico que conduce al universo a este estado especial, de esta manera formando un universo como el nuestro mucho más natural en el contexto de la teoría del Big Bang. La inflación es un mecanismo concreto para realizar el principio cosmológico que es la base de nuestro modelo de cosmología física. Además, la inflación predice que las estructuras visibles en el universo hoy se formaron a través del colapso gravitacional de perturbaciones que se generaron como fluctuaciones mecánicas cuánticas en la época inflacionaria. La inflación nunca se detiene, sino que forma una estructura fractal de espacio en expansión infinita en universos dispersos con burbujas de todos los tamaños diferentes. Para llegar al modelo del Big Bang, muchos científicos con diversos estudios han ido construyendo el camino que lleva a la génesis de esta explicación. Los trabajos de Alexander Friedman del año 1922 y de Georges Lemaitre de 1927 utilizaron la teoría de la relatividad para demostrar que el universo estaba en movimiento constante. Poco después, en 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble
1889-1953, descubrió galaxias más allá de la Vía Láctea que se alejaban de nosotros, como si el universo se expandiera constantemente. En 1948, el físico ucraniano nacionalizado estadounidense George Gamow, 1914-1968, planteó que el universo se creó a partir de una gran explosión, Big Bang. Recientemente, ingenios espaciales puestos en órbita, COBE, han conseguido oír los vestigios de esta gigantesca explosión primigenia. El universo en sus primeros momentos estaba lleno de homogénea e isótropamente de una energía muy densa y tenía una temperatura y presión concomitantes. Se expandió y se enfrió experimentando cambios de fase análogos a la condensación del vapor o a la congelación del agua, pero relacionados con las partículas elementales. Hemos llegado a nuestro recorrido por el universo. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó el vídeo, dale like y compártelo. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de cada nuevo descubrimiento en el universo. Nos vemos en el próximo vídeo.